Feliz sábado, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un sábado más estamos regocijándonos en el Señor, dándole gracias por permitirnos estar con ustedes en sus casitas. Sean bienvenidos a un tema más de meditación en esta tarde. Hoy estaremos hablando de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y del impacto que la naturaleza y la vida del diario vivir están impactando nuestras vidas. Quiero darle las gracias por permitirnos estar en sus casas, por abrir sus corazones a esta meditación. Y hoy vamos a estar estudiando un poco el conflicto de los siglos. Y vamos a leer de un libro que originalmente es El conflicto de los siglos, pero han sacado otro libro que se llama El conflicto inminente y está hablando acerca de los conflictos que han de suceder al final de los tiempos. Y el capítulo que vamos a estudiar se encuentra en este libro y se llama El mayor peligro para el hombre, para el hogar y para la vida. Y vamos a leer un poquito de la página 5, primer párrafo, donde vamos a leer un poquito para ir comenzando de este libro. Se dice así: para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad.
ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan, ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuyo poder y amor son infinitos? Es esto un misterio que no puede explicarse, y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Hay quienes en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. De aquí que no encuentran solución a sus dificultades, y los que son dominados por una disposición a la duda y a la cavilación lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. Otros, sin embargo, no se pueden dar cuenta satisfactoria del gran problema del mal, debido a la circunstancia de que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido las enseñanzas de la Biblia referente al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se debe comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Santas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Si nosotros escuchamos, hay mucha incertidumbre en el mundo y mucha gente se pregunta hoy en día, y yo he escuchado comentarios de personas que dicen, pero ¿cómo es posible que en estos tiempos Dios permita que sucedan estas cosas? ¿Cómo es posible que muera gente inocente? ¿Dónde está Dios cuando estas cosas pasan? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió eso? Y vemos que han sucedido grandes desgracias en el mundo. Y siempre nos preguntamos de dónde provino el mal, quién lo originó, quién lo provocó. Y nos olvidamos que realmente las Escrituras nos muestran que eso no provino de Dios, es un misterio. Es un misterio en el que usted y yo no podemos indagar más. Debemos conformarnos con lo que la Escritura nos dice. Y si usted cree en la Biblia, cree lo que está ahí escrito, entonces debe creer que el origen del mal, como dice la sierva del Señor, comenzó en el corazón de un ángel. De este ángel que estaba cerca de Dios y su rebelión causó todo esto. Ahora vemos, hermanos, que estamos viviendo en una época de crisis. Creo que cada cierto tiempo la tierra tiene estas crisis. Hoy en día sé que muchos de ustedes están sufriendo mucho frío
En el lado este del país sé que hay unas temperaturas bastante bajas. Sé que en otros lados está lloviendo muchísimo. Sé que es probable que no hayan podido trabajar, que no hayan podido ir a sus escuelas, que no hayan podido hacer las cosas que normalmente se hacen. Pero no olvidemos que esas solamente son señales de algo que está por suceder. En otros países como en Centroamérica, los volcanes están activos y mostrándole a las gentes que Dios está allí, que no se ha olvidado del pecado que hay y que sus juicios están prontos a ocurrir. Con estas palabras, hermanos, los invito a que nos postremos de rodillas y busquemos a nuestro Dios en oración para que podamos meditar en su palabra y podamos recibir este santo sábado. Muchos de nosotros que estamos en la costa oeste, sé que muchos de los que están en la costa este y en el centro del país y en muchas partes del mundo ya es sábado. Así que, amados hermanos, vamos a postrarnos de rodillas. Grande eres, Señor, y digno de toda alabanza y de toda adoración. Gracias te damos por la bendición que nos has permitido tener. Queremos suplicarte que puedas bendecirnos, que podamos, Señor, recibir tu adoración, que podamos, Señor, estar junto a ti y que, Señor, podamos alabarte y bendecirte. Cuídanos y permite que tu santa palabra pueda anidar en nuestros corazones. Bendice a cada hermano que te está escuchando. Quítale los peligros de los que puedan estar. Gracias por tu santo sábado. En tu nombre lo agradecemos y pedimos todo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Si usted tiene este libro del que yo le estoy hablando, que se llama El conflicto inminente, por favor, váyase al capítulo 6. Allí estaremos nosotros meditando en esta tarde. El capítulo se llama El mayor peligro para el hogar y la vida. Si usted no había meditado en ese libro, ahora vamos a estudiar un poquito. Dice así: desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. ¿Cuál ha sido el propósito desde la gran controversia? El gran propósito de Satanás ha sido, dice aquí, destruir la ley de Dios. Vemos entonces que desde la gran controversia que hubo en el cielo, el enemigo ha querido destruir la ley de Dios. Dice así: para realizarlo se rebeló contra el Creador, y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios, tal fue el objeto que persiguió sin cesar. Sea esto conseguido haciendo aún el objeto que persiguió sin cesar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley y descuidando uno de los preceptos. El resultado será finalmente el mismo. El que peca en un solo punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo está del lado de la transgresión y viene a ser culpado de todo. Los puntos de la ley. Sabemos que esto lo dice Santiago 2:10. Muy bien. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió la doctrina de la Biblia, de suerte que se incorporaron
errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. Vemos que el gran conflicto que hay entre el cielo y la tierra, entre los seres humanos y los ángeles y Dios, es que desde el principio se ha querido hacer de las Santas Escrituras una desacreditación. Nadie quiere creer ya en las Escrituras. Si usted va a las escuelas y conversa con los niños, muchos le dirán que Dios no existe. Muchos le dirán que de qué le está hablando. Es muy triste que dentro de muchos hogares la Biblia no es un libro atractivo. Tampoco hay una religión en la cual creer. Y en muchos hogares adventistas las Escrituras no se leen, menos los testimonios. Vemos que el gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia. Hermanos, ¿desde cuándo venimos nosotros escuchando esta gran controversia? El detalle siempre ha sido de que Satanás siempre ha querido una supremacía. Satanás siempre ha querido desacreditar a Dios y ponerlo como un juez implacable y sin amor. Satanás siempre ha puesto a Dios como un ser injusto, pero las Santas Escrituras muestran lo contrario. Y nosotros podemos ver que este es un conflicto. ¿Cómo saber qué es verdad y cómo saber qué es un error? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que sucede hoy? Sencillamente, hermanos, si usted se da cuenta, el mundo está cambiando. El mundo está teniendo actividades que no son normales. Animales desaparecen, ya su especie se termina. Lugares donde hace mucho calor, lugares donde hace mucho frío. Y si nosotros hiciéramos una estadística de estos momentos de la historia del mundo, podríamos darnos cuenta de las grandes tragedias, de las muertes, de la cantidad de abortos, de la cantidad de jovencitas que se dan a la prostitución, de la cantidad de matrimonios homosexuales que se dan a nivel mundial. Hermanos, el error se ha mezclado con la verdad y muchos están creyendo y están viendo el pecado ya no en su poder pecaminoso, ya lo ven como algo normal. Muchos están creyendo que Dios es el causante de muchas desgracias en nuestro mundo. Muchos están pensando que si los volcanes hacen erupción, que si hay mucha nieve, que si hace mucho calor, que si hay inundaciones, que ya vino este terremoto, que vino un huracán. Hermanos, el tiempo de la desgracia ya llegó y en aumento hoy en día. Pero no lo causa Dios, lo estamos causando nosotros mismos. Nosotros cuando tiramos basura en la calle, nosotros cuando abusamos de los privilegios de tener luz eléctrica, de los privilegios del agua, de los privilegios de la comida, del privilegio de todo, hermanos, de la libertad que tenemos. El pecado ha ido en aumento tanto que ahora él ya no se ve en su verdadera pecaminosidad. Ahora es normal escuchar que hay tantos asesinatos, hay tantos abortos, hay tantas violaciones. Lo hemos visto como algo normal de la historia. No nos causa nada. Y eso sí es terrible. Y ese sí es un peligro.
Si Satanás tiene este gran conflicto, y el conflicto es de vencer la verdad con el error, acuérdense, hermanos, que desde que él se rebeló contra Dios, ha deseado hacer esto. Y en esta batalla estamos ahora. Y dice la lectura, en esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos del Señor, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. ¿Estamos nosotros del lado de quién? ¿Estamos del lado de la obediencia o estamos del lado del yo? Si nosotros nos damos cuenta, muchas leyes cambiaron en este país. Muchas leyes. Antes, si usted entraba a una oficina gubernamental, usted iba a encontrar los 10 mandamientos ahí. Eso ya no existe. Antes, usted podía darse cuenta de que la gente no veía común ver que 2 hombres o 2 mujeres estuvieran casándose o se reflejara eso en las calles. No lo veíamos. Tampoco era común que los jóvenes estuvieran fornicando tan jóvenes. Ahora es muy común la fornicación. Jóvenes teniendo relaciones sexuales a edades muy tiernas, cuando Dios ha otorgado el privilegio de la sexualidad en el matrimonio. No como algo normal, sino como un privilegio. Pero muchos lo están haciendo sabiendo que es pecado. Pero eso ya lo vemos normal. Jóvenes visitando a sus noviecitas en sus habitaciones. Jovencitas visitando a sus novios en sus habitaciones. Ya eso ya lo vemos como normal. Hemos adoptado una cultura que no es la nuestra. Nuestra cultura está en las Sagradas Escrituras. Nuestra educación está allí. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos siguiendo fábulas y estamos siguiendo tradiciones de hombres que no son las de Dios y son contrarias a Él. Seguimos leyendo. Los elementos que se coligan en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente. La palabra santa de Dios que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. Y yo les pregunto, más de alguno de nosotros hemos ido a un hotel. Yo les pregunto, ¿ha visto usted la Biblia en el cuarto de un hotel? Claro que sí. Hermanos, ahora la Biblia creo yo que es el libro más vendido, porque las iglesias lo compran en cantidades y las obsequian. Yo sé que en cada hogar hay una Biblia, pero ¿qué sucede, hermanos? No le estamos dando el verdadero valor. Dice acá que la sangre de los mártires no ha sido apreciada debidamente. ¿Por qué dice esto la sierva del Señor? Si ustedes recuerdan, en el año 1500, Martín Lutero fue el primer hombre de la historia que se rebeló contra un poder religioso. Y él fue el que dio el camino al protestantismo. Él fue el primero que protestó contra la Iglesia Católica en los años 1500 a 1570, 72. Todo eso sucedió en esos años. Después de él surgieron otras denominaciones, otras iglesias. Cada una recibió de Dios una luz. Y si no, démonos cuenta en Apocalipsis capítulo 2 y 3, como el Señor habla de la historia de la luz que iba a venir
en cada época y cada iglesia, la primera Éfeso, la segunda Esmirna, la tercera Tiatira, todas ellas traían un mensaje. Cada una de ellas tiene un mensaje que dar. Pero, ¿qué tanta importancia le hemos dado? ¿Cuántos murieron en la época de que los franceses quemaron las escrituras? ¿Cuántos rompían las hojitas y las hacían rollito para pasarlas de unos a otros a escondidas? Porque quien tenía Biblia en ese tiempo, lo mataban, lo encarcelaban. Todos ellos sufrían por tener la palabra de Dios con ellos. Ahora gozamos de ese privilegio. En la antigüedad muchos murieron por la palabra de Dios. Muchos hicieron mártires a causa de la palabra de Dios. Ahora usted y yo gozamos del privilegio de tenerla con nosotros. Pero ¿cuál es el lugar que esta palabra de Dios ocupa en nuestras vidas? La incredulidad predomina de modo alarmante, dice la lectura, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Yo pienso que esto es lo peor de todo, que nosotros, teniendo un mensaje tan lleno de amonestación, tan lleno de juicio, tan lleno de advertencia, no estemos preocupados porque la naturaleza y las acciones que se dan en los gobiernos nos indican que la época de transición ya está cerca, la época en que nosotros dejaremos este lugar de tinieblas por el lugar de luz. Poco le estamos dando importancia. Dice acá, los grandes hechos de la creación, como lo presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y el carácter, la palabra santa de Dios que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente como guía de vida. La incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Los grandes hechos de la creación, como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y el carácter perpetuo de la ley de Dios, son en realidad rechazados entero o parcialmente de un gran número de los que profesan ser cristianos. Miles de personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente consideran como una debilidad el tener fe implícita en la Biblia. Piensan que es prueba de talento superior y científico argumentar con las Sagradas Escrituras y espiritualizar y eliminar sus más importantes verdades. Muchos ministros enseñan a sus congregaciones y muchos profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada, y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente, se les considera como merecedores tan solo de burla o desprecio. Vemos que este es un conflicto terrible. Hoy en día es muy difícil convencer a un joven que está estudiando en una escuela pública de que las escrituras son hechas por Dios. Es muy difícil. Tanto que incluso nosotros mismos sentimos un poco de vergüenza cuando les preguntamos o les decimos que la Biblia es real.
Y voy a comentarles algo que le sucedió a uno de mis hijos. Esta semana habíamos estado hablando de la creación, del amor de Dios y de todo lo que Dios nos da diariamente, gracias a las bendiciones que recibimos. Resulta que en la escuela él compartió con sus compañeros. ¿Y qué sucedió? Los compañeros se burlaron de él y le dijeron que eso era mentira, que la Biblia era un libro de cuentos, que Dios no existía. Y eso lo dejó muy triste a él, muy triste. Tanto que me dijo, ¿por qué ellos no creen? ¿Por qué ellos creen que Dios no existe? Si siempre respiramos, si siempre hay sol, si siempre hay lluvia. Es muy difícil, amados hermanos, cuando los padres en los hogares no le enseñan los preceptos divinos a sus hijos. Y es un peligro cuando nosotros no dejamos que las escrituras gobiernen nuestras vidas. En las escuelas se bombardea mucho el hecho de creer que hemos nacido debido a la evolución. Son muy pocos los hijos de cristianos que creen que fuimos hechos por medio de Dios y que nuestros primeros padres se llamaron Adán y Eva. Sigamos leyendo y dice, al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar del Señor, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelando en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican de naturaleza, el paso que niega al Dios de ella. Aunque en forma diferente la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió en el antiguo Israel, en tiempos de Elías. El Dios de muchos, así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas. El Dios de los círculos secretos y a la moda de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios. Ninguno está a tan abierta posición con las enseñanzas de la razón. Ninguno es tan pernicioso resultado como la doctrina moderna que tanto cunde de que la ley de Dios ya no es más el carácter obligatorio para los hombres. Amados hermanos, muchos están rechazando esta verdad y muchos lo harán. Lo más terrible de todo es que nosotros que decimos creer en Cristo estamos confundidos. Hay muchos que siendo cristianos creen en teorías de hombres. Hay muchos que por falta de lectura se equivocan y creen que con lo que saben son muy sabios. Es menester de cada uno de nosotros que cada vez que las Sagradas Escrituras sean abiertas en nuestro hogar, debe ser el carácter que guíe nuestra vida. Y debe ser la Escritura nuestro diario vivir. ¿Cuál es el mayor peligro que nosotros tenemos? Creer en la teoría de hombres, rechazar los preceptos divinos. Hermanos,
hablando del pecado, póngase a pensar qué poco pecaminoso nos parece hoy lo que vemos. Muchos estamos viviendo en grandes ciudades donde la violencia, la sexualidad desbordante y pecaminosa se da en cada esquina. La intemperancia en el comer, la intemperancia en la moda, en la ropa. Nosotros exponemos a nuestros hijos a que ellos vean algo normal eso. Nosotros exponemos a que nuestros hijos vean el pecado como algo que no es pecaminoso, que no es malo, sino que es normal. Pero nos asustamos cuando los climas vienen y nos acechan. Nos asustamos cuando vemos que hay terremotos, cuando vemos que los volcanes hacen erupción, cuando vemos que se pone tan frío como nunca antes. Amados hermanos, Dios nos manda señales. El Señor nos está diciendo que muy pronto habrá un gran conflicto. El Señor nos está diciendo que lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y hacer su voluntad. Lo único que el Señor desea es que nosotros seamos obedientes y que podamos elevar el estandarte de la verdad, no solamente con nuestros labios. ¿Cuántos de nosotros somos tan impacientes que cuando estamos conversando con alguien y vemos que está diciendo algo que no nos gustó, nos exaltamos? Y no nos basta con solo eso. Hablamos mal de ese hermano y lo comentamos. ¿Cuántos de nosotros vemos con maldad cuando un hermano ha pecado y no le ayudamos a salir de su pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la sensibilidad, la ternura, el amor? En este mismo libro, si nos adelantamos a la página 67, dice: los que le enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios, siembran la desobediencia para recoger desobediencia. Rechacen enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. Los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira, el fraude. Pero ellos no se imaginan lo que resultaría de la abolición de los preceptos divinos. Si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temérsela el transgredirla? La propiedad ya no estaría segura. Cada cual se apoderaría de la fuerza de los bienes de su vecino, y el más fuerte sería el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida. La institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrado para la propensión de la familia. Para la protección de la familia. El que pudiera, si así lo desease, tomaría la mujer de su vecino. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Los hijos no vacilarían en atentar con la vida de sus padres. Si al hacerlo pudiesen satisfacer los deseos de sus corazones corrompidos, el mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos, y la paz, la tranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. Hermanos, piense por un momento, ¿qué sucedería si ya ustedes y yo y el mundo entero no tuvieran la ley de Dios? La ley de Dios que ha dado lugar a la creación de otras leyes.
Las leyes que gobiernan los pueblos, las leyes que gobiernan las ciudades grandes, las leyes que gobiernan los estados y las leyes que gobiernan los países son leyes que el Señor ha permitido. Él mismo ha hecho que se cumpla. Solo vea qué tragedia podría suceder. Amados hermanos, piense por un momento que si usted está corrigiendo a su hijo y si no hubieran esas leyes, si no se temiera, ya estuviéramos muertos. Con cuánto odio a veces un jovencito ve a su padre por una reprimenda o por un no. ¿Cuántos hombres estarían dispuestos a tomar a la fuerza a cuanta mujer quiera? Sin importar su estatus, si está casada, si está divorciada, si está libre, ¿no le importaría? Esto es serio, hermanos. El no creer, el no obedecer la palabra de Dios. Y si seguimos leyendo en esa página 67 del libro El conflicto inminente, dice: la doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las puertas para que la iniquidad aniegue el mundo. La licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como olas abrumadoras. Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ven la envidia, las sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. Hermanos, Satanás no está trabajando en los jovencitos que no creen en Dios y andan enfiestados y haciendo lo que a ellos les plazca. Satanás está trabajando en su casa y en la mía. Él está poniendo a sus agentes para saber cuáles son sus debilidades, para saber cómo ponerle una tentación, una trampa. Y claro, nosotros que no estamos discerniendo entre el bien y el mal, caemos fácilmente. ¿En qué? ¿En qué caemos? En la envidia. Cuando no nos gusta que otros que vayan creciendo. Cuando nosotros queremos el don que tiene el otro. Ay, sí que la hermana puede cocinar. Oh, no, yo también cocino muy bien. No nos gusta admitir las virtudes que tienen otros. Las sospechas. Oh, yo que tú ni me juntaba con ella porque dicen por ahí que hace cosas que no son correctas. Y yo creo que es cierto. Aunque no tenga la completa seguridad, ni sus ojos o sus oídos hayan escuchado algo malo de la boca o el hacer de este hermano, pero nos encanta andar hablando de él y poniendo la sospecha en el corazón de otros. La hipocresía. Hablamos de los demás, pero cuando estamos enfrente de él, le sonreímos y hola, ¿cómo está? Qué gusto me dio verte. Y por dentro deseamos no haberlo visto, que no estuviera allí. ¡Ay, que me cae mal! La frialdad, cuando no nos interesa nada de los hermanos. Sabemos que están ocupados, sabemos que están enfermos, sabemos que tienen miles de cosas que hacer, pero no nos preocupamos por ellos. Tampoco queremos trabajar en la obra, somos fríos. Todo el tiempo decimos, no, yo no puedo hacer eso.
No, yo no tengo esa capacidad. La rivalidad, cuando nos peleamos entre nosotros, hermanos, por querer ser el mejor. Cuando queremos tener la mejor casa, el mejor vehículo, la mejor ropa. Las disputas, cuando peleamos, hermanos. Las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Y aquí, hermanos, la sierva del Señor está diciendo algo real. Aquí no se está inventando nada. Y dice, todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social, parece una mole tambaleante a punto de boronarse en ruinas. Los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atenciones y obsequios como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. Se da gran publicidad a las particularidades de su carácter y a sus crímenes. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otro en la práctica del fraude, del robo y del asesinato. Y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. La infatuación del vicio, la criminalidad, el terrible incremento de la intemperancia y de la iniquidad en toda forma y grado debería llamar la atención de todos los que temen a Dios para que vieran lo que podría hacerse para contener el desborde del mal. Los tribunales están corrompidos. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas que dejan pervertir sobornan y engañan. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe bajo todas sus formas se encuentran entre los que administran las leyes. La justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída en las calles y la rectitud no puede entrar. Vemos, amados hermanos, que este es un peligro. Y este es un llamado para nosotros hoy. Dios nos habla de muchas maneras. Nos muestra de todas las maneras posibles el hecho de que estamos viviendo en una época difícil y muy solemne, porque es el tiempo en que su iglesia saldrá revestida como la luna, refulgente como el sol, y va a salir vencedora y para vencer. Pero si no nos preparamos, si no hacemos de nosotros una persona humilde, sencilla, y ponemos la palabra de Dios como nuestro principal tesoro, como nuestra más grande práctica. Hermanos, si no practicamos entre nosotros la amabilidad, el amor, la ternura, la paciencia. Recuerden que Pablo nos habla mucho, nos dice, sobrellevados las cargas los unos a los otros con amor fraternal. También dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no lo hacemos entre nosotros, ¿cómo podremos nosotros convivir con seres celestiales que no tienen pecado? Tendríamos nosotros que ver todo el pecado en toda su pecaminosidad. No vivir lamentándonos todo el tiempo, sino siendo una antorcha, una luz. Es tiempo que quitemos la bandera de Satanás que ondea sobre nuestras casas y pongamos la bandera de la justicia y de la verdad. Amados hermanos,
Esa es la invitación de hoy. Que dejemos a un lado lo que nosotros deseamos como hombres. Que dejemos a un lado todos los placeres que hasta el día de hoy hemos tenido. Ya sea de comida, de lo que sea, hermanos. Ya el esposo deje de gritarle a la esposa. Ya la esposa deje de desafiar a su esposo. Hermanos, ya no veamos el mal en el otro. Veámosle las virtudes que tiene el otro. Normalmente nos gusta ver solo lo negativo de los demás, pero nunca vemos sus virtudes. Hijos, jóvenes que me escuchan, obedezcan a sus padres. No pongan a un lado su vida y pongan a un lado la palabra de Dios. Hay que buscar la rectitud. El mundo está ofreciendo libertad en todos los sentidos. Libertad para que usted le grite a su mamá y a su papá. Libertad para que usted tenga una sensualidad libertina. Libertad para que usted se vista como usted cree que es apropiado, según la moda. Libertad para poder robar, libertad para poder mentir. Satanás nos da la libertad de hacer lo que querramos, hermanos. Y todo esto se opone a la voluntad de Dios. Así que esta tarde debemos recapacitar, pensar que esta batalla no es de hoy. Ha venido desde la creación, desde mucho antes. No sabemos con exactitud qué fue lo que sucedió en el corazón de este ángel, pero sí sabemos por medio de la palabra de Dios que es un misterio y que nosotros lo único que debemos saber es que hoy en día vivimos en este dilema entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. Que Satanás va a usar todos los medios posibles, los que usó en la antigüedad, los que usó en el pasado, usará los mismos. Déjeme leerle como última cita. Una cita muy importante que habla de qué va a hacer Satanás en los últimos días. Y esta se encuentra, permítanme un momentito, yo se la leo para que usted tenga tiempo de buscarla también. Y esta se encuentra, permítame, se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página número 14, y es el primer párrafo. Leo: el gran conflicto final. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica manifestada, el mismo espíritu, y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo no la vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si posible le fuera, engañaría a los escogidos mismos. Vemos entonces, hermanos, que la palabra de nuestro Dios nos confirma, y esto está en Conflicto de los Siglos, página 14, párrafo 1. Satanás va a usar las mismas artimañas que usó para hacer caer a los que vivieron en el pasado. Hará lo mismo. Va a usar las mismas técnicas, pero hay algo distinto hoy en día. ¿Qué es lo distinto? Que hoy en día la violencia, la criminalidad, la falta de interés por las cosas divinas es más grave. Dice que sus ataques
serán sutiles y que la lucha que se nos avecina jamás la ha existido. Eso quiere decir, amados hermanos, que nosotros debemos buscar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, hacer la voluntad de Dios. Estar de rodillas cada día. Así que, amados hermanos, espero en el Señor Jesús que todo lo que acontece hoy en día, las muertes, los crímenes, el clima alborotado, frío por aquí, terremotos por allá, guerras por aquí, infatuaciones por allá, padres matando a sus hijos, hombres violando a niños y adolescentes, hombres que roban jovencitas y las mantienen prisioneras, jovencitos que a su corta edad ya son padres, 14, 15 años, un joven que todavía no ha podido desarrollar su físico, ya es papá, ya tiene una responsabilidad, niños cuidando niños. ¿Qué hacemos nosotros a ese respecto? Hermanos, ya no veamos al pecado como algo normal. Veamos realmente su verdadera pecaminosidad. Hombres que ahora por la concupiscencia obligan a sus esposas a hacer actos que a los ojos y a la vista de Dios no son los apropiados. Cuando una mujer se rinde en cuerpo y en mente a su esposo y se somete a la voluntad en todo. Amados hermanos, eso no está bien. Amemos al Señor de verdad. Sigámoslo con un espíritu abnegado. No dejemos la Escritura como un libro cualquiera. Y cada día deberíamos de leer una oración que hizo un hombre que cometió gran pecado. Y ustedes saben a quién me refiero, al rey David. Y para concluir con esta meditación de hoy, vamos a abrir las Escrituras y vamos a buscar en nuestras Biblias este salmo que el rey David escribió, y es el Salmo 51. Por favor, amados hermanos, abra su Biblia y lea conmigo, y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Bien, amados hermanos, espero en nuestro Dios que hayan podido disfrutar conmigo de la lectura de este día y que podamos todos juntos cantar ese himno hermoso que se encuentra en nuestros himnarios
y que es cantar alegres al Señor. Espero en mi Dios que el próximo viernes podamos estar juntos de nuevo y poder meditar de la palabra de Dios. Los invito a que puedan orar conmigo y que podamos dirigirnos al Señor en este momento donde quiera que usted se encuentre. Si usted puede arrodillarse, hágalo, hermanos, hágalo conmigo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la bendición de la vida. Gracias porque has permitido que estemos juntos meditando en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas el camino a la salvación. Gracias porque no nos has dejado solos. Gracias, Señor, porque hemos comprendido en esta tarde la importancia que debemos darle a las Sagradas Escrituras. Te suplicamos que nos bendigas y nos cuides de todo mal. Bendice a cada hermano que está en sus casitas escuchando tu santa palabra. Te lo pedimos, oh Cristo Jesús, en este hermoso sábado. Amén. Gracias, amados hermanos, por haberme acompañado en la meditación de la palabra de Dios. Espero que puedan gozar de este hermoso sábado y que podamos todos juntos poder ir mañana muy tempranito a la iglesia y poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Mañana a la 1 tendremos la intervención de otros hermanos con temas proféticos. Que el Señor les bendiga, hermanos.